¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En el Círculo, a esta edición más. Hoy vamos a platicar de infancia, que me parece que es de esos temas que a todos pues, nos interesa o debería interesarnos. Y vamos a revisar cómo estamos hoy en nuestro país en este tema. Y para eso nos acompañan aquí en el Círculo María Ampudia, defensora de derechos humanos. ¿Qué tal, María? Qué gusto. Un gusto y un honor estar aquí contigo. Al y contrario, con mis compañeros. Qué gusto que nos acompañes también. Claro. Está Gracias. Alfonso Ponce Rivas, especialista en manejo de conflictos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? Está con nosotros Juan Martín, de la Red por los Derechos de la Infancia. ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Gracias por la oportunidad. Gracias. Y Rosario Alfaro, de Guardianes. ¿Qué tal, Rosario? Muchas gracias a Mario y a todos por estar aquí. Bueno, pues empezamos, si les parece, quienes nos hacen el favor de seguirnos aquí en el Círculo, saben que siempre nos gusta empezar con un diagnóstico como para saber en dónde estamos parados. Y la infancia es de esos temas que me parece que más disociado está entre la realidad y el discurso. En el discurso de todos los actores públicos, los niños son la prioridad, ¿verdad? Y todos hablan maravillas y hay que protegerlos y son el futuro y todo este discurso que escuchamos recurrentemente. Sí. Pero a la hora que empezamos a ver el estado de las niñas y de los niños y de los adolescentes, la historia que encontramos es muy distinta. Juan Martín, si te parece empezamos contigo. Pues mira, yo creo que tenemos que partir de que tenemos todavía paradigmas viejos. Pese a que nuestro país ha avanzado en leyes, en tratados, seguimos pensando que niños y niñas son propiedad así como la taza de la familia. Incluso, perdóname la broma boba, pero el acta de nacimiento con QR no es la factura del niño. Exacto, sí. O sea, sí. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. No se les reconoce el carácter de persona ni de ciudadanía. Y entonces se ven en un segundo error de pensamiento que va a definir mucho de nuestra relación, práctica social y definición del Estado, es pensar que son anexos de la mamá, no del papá, de la mamá. Sí. Y un tercer tema es que el Estado no tiene nada que ver porque es responsabilidad de la familia, salvo que sean victimarios o sean víctimas. Obviamente eso anula cualquier posibilidad de prevención, cualquier posibilidad de participación. Y en ese escenario... Como un asunto privado. Literal. O sea, en ese escenario tan privado, tan familiarista, pues obviamente las políticas públicas, las acciones, son más bien decorativas, son genéricas. Si nosotros podemos identificar en lo que hemos logrado, tenemos un marco normativo buenísimo, reconocido incluso por organismos internacionales como de los mejores. Tenemos una institucionalidad en tránsito. Logramos en 2014 la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, que está en tránsito, hay avances. Y el tema es que eso, aunque ese avance, no toca la realidad. Tenemos a niños y niñas en pobreza, en violencia, invisibles, sin ser escuchados. A ver, por ejemplo, y ahorita revisamos algunos de los datos, que además yo entiendo que parte de la complejidad de estos temas a veces son los propios datos. Así es. La ausencia de datos, ¿no? Y una de las vertientes, por ejemplo, Rosario, que ustedes trabajan desde Guardianes, es el asunto del abuso sexual infantil, que es una de las dimensiones, porque ahorita podemos revisar temas de pobreza, que decías, temas de violencia social en general, pero el tema del abuso, para darnos una idea de cómo andamos en ese campo, Rosario. Pues mira, la verdad es que como tú dices, un problema serio es que no tenemos estadísticas fiables porque no estamos acostumbrados a denunciar, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 10 víctimas denuncia. Y en muchos de nuestros estados, porque tenemos además en México un problema serio en este tema, que no tenemos un código común que nos diga cómo legislar en este caso, ¿no? Cada estado tiene su propia ley. Y además también cada dependencia tiene un protocolo diferente de cómo recogen incluso la averiguación sobre este caso. Entonces, eso genera que haya más problemas y que la gente no denuncie, ¿no? Y que además las pruebas que se pidan a veces revictimizan a niñas y niños y muchos papás y mamás lo que no quieren es que sus hijos vuelvan a sufrir esa situación, ¿no? Entonces, nuestras estadísticas en ese caso son muy pobres. Pero la verdad es que México tiene un alto índice de abuso sexual en la infancia, tanto de niñas, niños y adolescentes, y que además de alguna manera está como que tendría que verse realmente una situación muy grave para que esto se pudiera salir a la luz, ¿no? O sea, la gente no entiende que violencia sexual es también tocar a un niño o una niña de una forma erótica o inadecuada. No entienden que mostrarle pornografía a un niño es violencia, que tener relaciones sexuales frente a ellos es violencia. Entonces muchas cosas están como
reguladas por nuestra forma de relacionarnos con los niños y que justo como decía Juan Martín, ¿no? O sea, por ver a los niños como una propiedad y no como sujetos de derechos a los que tenemos que darles un mundo libre de violencia, ¿no? Nosotros en Guardianes hemos hecho algunos estudios para ver cómo está la situación y la verdad es que lamentablemente encontramos que ni los papás ni las mamás tienen claro ni siquiera cómo reconocer el abuso sexual, qué hacer ante esta situación, a dónde acudir, y que incluso, por ejemplo, a veces también nosotros los que nos dedicamos al tema, cuando nos buscan y nos dicen, soy de tal estado, ¿qué hago? Mi hijo tiene esta situación, ¿a dónde voy? Es complejo saber incluso dónde denunciar. O sea, pareciera que nuestra forma de proceder legalmente está hecha para que nadie denuncie, ¿no? Para que no se hable, para que no se vea. Porque si lo invisibilizamos pareciera que no pasara nada, ¿no? Bueno, y eso pasa incluso, yo lo digo con la autocrítica de los propios medios de comunicación. Yo sé que este tema hay mucha gente a la que va a decir, ay, no me hables de infancia mal, ¿no? Yo quiero pensar en niños felices y abuso infantil, no quiero saber de eso. Y ahí, Alfonso, pues lo primero que tenemos que hacer para poder entrar a los temas es reconocer cuando hay un problema. Reconocerse. Retomo la pregunta para Alfonso y para María. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo estamos hoy en infancia en nuestro país? Hijo, es muy complicado poder definir o claramente identificar, porque sí hay mucho, se veta, se cubre, no se habla. Me han llegado casos de niñas abusadas y no, la familia no quiere decir nada, no se toma el tema, etcétera, ¿no? Entonces ni siquiera los más cercanos quieren hacer algo, ¿sí? Entonces, pues menos en las escuelas, porque pues es poner en evidencia la falta de seguridad o de confianza o de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y esa es una dimensión, porque Juan Martín, ustedes también han documentado pues, la dimensión en varios planos. O sea, el tema, por ejemplo, pobreza, ¿no? Y ahí es interesante cuando uno mira los datos, por ejemplo, con Coneval, como cuando uno baja la edad, pues el porcentaje de niños en condición de pobreza, que eso significa que tienen carencias, en, ya sea educación, alimentación, vivienda, es un porcentaje muy importante también. Específicamente en el tema, por ejemplo, el matrimonio infantil, para las familias es muy importante, ¿no? Quitar un plato de la mesa. Entonces, la venta de las niñas, ¿no? Yo tenía una fundación, tenía porque dejé la presidencia a la que era la directora, quien habla por mí, que hablábamos específicamente del tema de trata de niños y niñas, los más pequeñitos, la primera infancia. Y era verdaderamente terrible. Ahora, se está tocando aquí el tema de la violencia sexual, pero para mí sí es muy importante que quede en esta mesa, y está aquí Juan Martín, que no me deja mentir. Tenemos a la infancia más violentada del mundo. Sí, claro. A la más violentada del mundo. Eso, pues a mí me hizo cambiar un poco de rumbo y dedicarme al tema de la cultura de la paz, que es tan complejo y tan complicado meter en los hogares, porque tú imagínate nada más que si en el lugar en donde más seguridad debes tener, en el lugar en donde la autoestima madura, digámoslo así, no tienes la seguridad o no tienes la paz o no tienes pues la persona que debe protegerte, pues entonces no la tendrás jamás. Es muy difícil poder entretejer, ¿no?, esta vorágine de falta de atención que tienen los niños. Y digo que tenemos a la infancia más vulnerada, ¿no?, porque también ahí metemos el tema del abandono. Claro. Entonces, con esta... ¿El abandono en qué sentido? Abandono en el sentido de que las madres y los padres salen a trabajar y que los niños se quedan solos y que hoy los educa pues una materia gris que se llama televisión, ¿no? Y es la nana. Los niños, pues obviamente no tienen... déjame decirte que yo no estoy a favor del tema de cuestionar la pobreza. Yo creo que el gran pecado es la marginación, no es la pobreza, ¿no? Porque, pues, pobres va a haber muchos y yo seré pobre comparada con quién, ¿no? Con Slim, pues, obviamente soy muy pobre, ¿no? Pero es muy delicado tomarlo porque los hacemos víctimas y el hacer víctima a las personas, o todos los niños, pues no los sacas de ahí porque la víctima nunca gana nada. Pero para mí sí es muy importante que quede claro que es la marginación lo que nos lleva al desastre que estamos viviendo social. Claro. ¿Por qué? Porque hay cientos de niños, acabo de regresar de la sierra, el día antier estuve en la sierra con pequeñitos dando conferencia de cultura de paz. Ellos decían, bueno, es que a mí me gustaría hacer deporte. Ellos no tienen la opción de hacer deporte.
¿no? Me gustaría muchísimo aprender a jugar fútbol, no tienen la opción de jugar fútbol. Y están en su casa encerrados mientras su madre procura la sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa con estas pequeñitas? Que las madres dicen, la regalo a lo mejor por cervezas, pero a mí me quita la responsabilidad de tener que alimentar otra boca. Es que fíjate, ahorita que planteabas, quizá de los temas más incómodos cuando hablamos de infancia, es que hemos idealizado el discurso de la familia. Así es. Tenemos una familia en la cabeza que muchas veces sí es ese espacio de confianza, de amor, todo lo que esperamos que sea, muchas veces es, pero no siempre es. Claro. Y me parece que parte de lo que estás pensando a poner en la mesa, María, es este tema de entender que lo que hablamos de infancia es la expresión de un entorno social más amplio. Porque tampoco lo que estamos haciendo aquí es decir, ay, malas madres, malas padres. No. Es cuál es el entorno social que está provocando los fenómenos de los que estamos hablando aquí. Fíjate que retomando un poco los elementos ya de diagnóstico, si pudiéramos agruparlos, porque en términos de rutas estratégicas, uno claramente es la desigualdad, y comparto con María que más que la pobreza es la desigualdad económica, sin duda, que hace que ser niño o niña te hace pobre, pero si eres indígena, 8 de cada 10 ya son pobres extremos. Eso sería otro elemento de discriminación o trato desigual por edad. Como eres menor de 18 años de edad, deciden los adultos por ti, pero no te consultan ni toman en cuenta tu opinión en todo. Juicios de lo familiar, en la escuela. Tenemos 25 millones de niños, niñas y adolescentes en educación básica que no pueden por ley formar parte de los comités escolares. Un absurdo, o sea, violatorio a la ley, a la convención. Y tenemos por otra parte la violencia entendida como acto de poder, que tiene muchas expresiones, si hablemos de violencias en casa, porque entonces el papá y la mamá como adultos deciden sobre tu vida, qué comes, cómo te vistes, con quién te juntas, en tu entorno comunitario, y eso significa, como hay riesgo, te encerramos, 8 de cada 10 niños y niñas ya no pueden ir a la tienda, ir a la escuela solos, ir al parque, claramente porque hay temas de violencia, o sea, 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones todos los días, pero al mismo tiempo tenemos este trato desigual porque se les considera inferior, no ciudadanos, no votan, y en resumen, y comparto un poco el planteo, tenemos una niñez y una adolescencia en peligro, porque claramente el mundo adulto y el Estado, sus instituciones, entre ellos las familias, no se están haciendo cargo, y hay una especie de fantasía agregada a la que tú planteabas de esta familia Disneylandia, ¿no? Sí. Y esa fantasía es de que cuando seas grande lo vas a entender. Todo, ¿no? Es como mágico, a partir de que tienes 18 ya puedes decidir. Y tenemos una chica adolescente que está decidiendo sobre su cuerpo, además posiblemente por la edad, porque son hijos e hijas los que ahora son niños y niñas de la Convención sobre los Derechos del Niño, de CEDAW y toda la lucha feminista, y está decidiendo sobre su cuerpo, y entonces su papá o su mamá le dice, pues no, ¿qué crees que no? No te pintas, no sales, no vas al paro, ahora en la UNAM. Si pasa 18 años y un día y el papá o la mamá la toca, es violencia de género. Antes de eso se le conoce como maltrato infantil. Así de burdo es el trato desigual, porque como no reconocemos su ciudadanía, lo vamos segmentando por edades y siempre en una lógica tutelar y de poco valor. En eso que apuntas ahorita, el tema de cómo concebimos a las niñas, los niños y adolescentes, y luego cómo concebimos la relación con ellos. Y yo recuerdo, Rosario, varios de los estudios que ustedes han publicado en el tema, por ejemplo, del castigo, ¿no? De cómo asociamos educación con castigo. Y luego castigo de la nalgada. Y a mí algo que me llama la atención es que si bien en los estudios que ustedes han publicado hay algunas variaciones a lo largo de los años, sigue siendo un tema que socialmente se sigue viendo, y ahorita ya platicaremos un poquito más adelante sobre temas educativos y de cómo formar sin pasar por la violencia, pero el papel que sigue jugando como una opción legítima, válida, normalizada es brutal. De hecho, el que la mamá sea considerada como la persona que más ejerce violencia física sobre sus hijas y sus hijos es un tema muy grave, ¿no? O sea, las mamás generalmente que pensamos todos que son las que más van a generar buen trato o cercanía emocional con sus ternura, hijos. ¿no? Ajá. Otra vez la familia Disney que dice. Así es, sí. Eso lo creemos en el imaginario, Sí. porque además tenemos una cultura adultocéntrica, ¿no? En donde todas las cosas están hechas en función de nosotros como adultos y pensamos que los niños no cuentan, ¿no? Pero justamente esto que tú dices es un tema muy grave porque
tenemos muy normalizada incluso la violencia como una forma de educación, ¿no? O sea, como una forma incluso de corrección o de ayuda. Y hay mucha gente que incluso adulta dice, pero a mí no me pasó nada, o sea, a mí me pegaron de niño y estoy bien, ¿no? O sea, soy una persona normal y funcional. Que generalmente yo siempre digo, a ver, piénsale bien, o sea, cuando tienes relaciones estables, trabajos felices, ¿no? Tu relación tóxica con el mundo. A lo mejor algo, tenga algo que No ha ver sido con tu tan mal. infancia. Yo digo, no es verdad, pero bueno, ok, o Sí, sea, claro. me puedes decir que no has generado una psicopatología No, más porque grave. además desarrollas pero- un discurso de era por mi bien. Claro, claro. Y lo que sea, Claro. yo entendí, ahora entiendo por qué Sí, lo sí, sí. hacían. Más vale una nalgada a tiempo. Así Todo Sí, un discurso de pero normalización. además, fíjate lo grave que es que un niño o una niña vea por un lado una mamá que un día lo cuida porque está enfermo, otro día le da de comer su comida favorita, otro día lo lleva a la escuela, le ayuda con sus deberes, y otro día le pega, lo golpea, lo insulta, lo encierra, ¿no? En nuestra mente, el tener, por un lado, una figura protectora, cuidadora, y por otro lado, una figura que nos está dando agresión, un resultado natural es disociarnos, ¿no? Porque entenderlo junto, como decir, esta persona me quiere y me odia o me daña al mismo tiempo, es enloquecedor para cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, entonces, un niño y una niña lo que tienen que hacer es disociarse, y la disociación nos lleva a secuelas a lo largo de toda nuestra vida, en donde nunca nos podemos sentir plenamente aceptados, plenamente felices, plenamente realizados, y incluso nosotros mismos nos resultamos como habitando incluso un cuerpo que no entendemos, emociones que no comprendemos, y tiene muchas consecuencias. O sea, el dar una nalgada no es que la veamos la consecuencia del moretón, es la consecuencia del mensaje que le mandas a un niño o una niña diciendo qué representa él para ti, ¿no? Y la verdad es que la violencia siempre hace al otro no sujeto, sino objeto, ¿no? Y ese es el mensaje más negativo que le mandamos a los niños. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos, Alfonso, si te parece, empezamos contigo. El tema de, a ver, frente a este panorama que estamos hablando, de una infancia que el discurso es importante, pero en la práctica vive muchas amenazas, como decías, que está en peligro dentro y fuera de los hogares. No se trata de aquí de alertar a nadie, de alarmar a nadie, pero ahí están los datos de lo que pasa. ¿Cómo nos plantamos frente a esta realidad? Entonces, si les parece, regresando, platicamos desde temas de educación, que cómo nosotros nos preparamos como padres, como madres, como maestros, como tíos, y luego política pública. ¿Qué estamos haciendo en el país en este sentido? Bien. Si les parece, lo revisamos regresando a esta pausa. Ya volvemos. Bien. Ya estamos de regreso y decíamos antes de irnos al corte de cómo empezar a mejorar desde la trinchera que cada quien tenga en lo personal, en lo familiar, en lo social y en lo político, digamos, este tema. Y Alfonso, si te parece, empezamos contigo, pues de la experiencia que tú tienes y el trabajo que han venido realizando en Pues, cómo empezar a darle un poco la vuelta a estos temas. Lo que nosotros hemos encontrado es que todo esto de la violencia y de los padres y que abusan es porque, bueno, primero, un principio básico es que el ser humano normalmente repite. O sea, repite, a mí me hicieron esto, entonces yo lo repito. Repites patrones. Ahora, se necesita hacer un esfuerzo para reparar y se necesita reconocer que pues, quiero reparar, ¿no? Eso es lo primero. Entonces hay que difundir que se puede ser diferente, uno. Que no Dos, que no es sí. destino. No. Si te pasó, lo vas a Y repetir. luego, el otro punto es que, ¿por qué se repite? Porque, bueno, nos quitan recursos. O sea, cuando los padres son agresivos con los niños, nos quitan recursos. ¿Qué recursos? Pues la seguridad, para empezar, la confianza en uno mismo, la determinación, el valor, la creatividad, la imaginación. Bueno, hay infinidad de recursos que se van disminuyendo. Y entonces ahora el punto está en, es que yo quiero que mi hijo sea seguro. Bueno, ¿y cómo le hago, no? ¿De dónde vas a O sea, sacar? ¿de esa dónde confianza? va a sacar la seguridad el niño si nada más abre la boca y ya le dieron uno, ¿no? Claro. Entonces ahí hay miedo, ¿no? Entonces hay que sanar los miedos y hay que pues hacer un cambio de Pero ¿y cultura en realidad. cómo se logra hacer eso, Alfonso? Cuando
cuando estamos en un entorno violento, porque yo creo que eso es muy importante que tenemos que empezar a decirlo. Es decir, tenemos una sociedad violenta en las calles, porque tenemos violencia en las casas. Exacto. Así es. Así Sí. es. Exacto. Pero es mucho más fácil pensar que se va a Así arreglar es. con policías. Claro. Definitivamente. Entonces, ¿cómo empezar a romper estos círculos Yo de creo que, repetición de bueno, conducta? las escuelas tienen mucho que pueden hacer. El fomentar la cultura de la paz en las casas, porque, bueno, se habla mucho incluso del bullying, ¿no? Sí. El famoso bullying. Bueno, yo estuve trabajando mucho con eso y, bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que viene de la casa y del de la casa viene del trabajo, que le llaman ahora moving, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, es esa la agresión finalmente, eso se lleva. Y pues los niños repiten los patrones, ¿no? A ver, Rosario, en tu Este, experiencia, ¿cómo se rompen estos patrones justo de los que habla Alfonso? Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona, como bien decía Alfonso, es tomar conciencia de qué fue lo que le pasó a él en su historia y como de alguna manera reparar su historia, ¿no? Necesitamos encontrar resiliencia a los adultos para superar muchas cosas y dejar de vernos Para como quienes no víctimas. están familiarizados con el ¿no? término, ¿qué es la La resiliencia? resiliencia es la capacidad que tenemos de convertir la adversidad en una oportunidad positiva. Ok. E incluso en verla como, no en verla como algo que me está minando cosas, sino como la posibilidad de conocerme más. Nosotros en Guardianes siempre decimos que las heridas pues son en realidad una oportunidad de conocernos y de darnos cuenta y de descubrir que somos mucho más fuertes que todas estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero para que esto suceda, retomando el concepto de Alfonso de los recursos, ¿de dónde salen? O sea, porque justamente es que una persona por sí misma que no tuvo No lo el tiene, entorno, claro, pues se vuelve claro. muy complicado. Entonces, Mira, ¿cómo hacemos eso? Yo creo que justamente, por ejemplo, la paternidad y la maternidad nos dan siempre esta motivación de querer ser mejores, ¿no? O sea, lo real es que un papá y una mamá, justo con la maternidad, tienen una súper oportunidad de reparar cosas de su propia historia, ¿no? Pero ahí hay una clave importante, porque fíjate, la mayoría de las personas cuando se vuelven papás y mamás, lo que hacen es voltear a ver a sus papás y decir, ay, ahora entiendo a mi mamá lo que hizo y ayúdame. Y además entiendo a mi mamá que hizo tantas cosas buenas y demás. Pero la mirada no tiene que estar hacia atrás, tiene que estar hacia adelante. Y de lo que te tiene que caer, tienes que hacer conciencia, es que eres responsable de sacar el máximo potencial de tus hijos Pero y fíjate, tus hijas. algo que me gusta de esta mesa es que aquí tenemos especialistas en la esfera de lo familiar, pero en la esfera de lo público. Así es. Y sobre todo de este lado de la mesa. ¿Cómo se tienen que construir políticas desde el Estado para que esto que estamos escuchando acá no dependa pues, desde la fortuna de que si te tocó una familia donde alguien tenía esos recursos para educarte con amor y no con golpes, hasta pues, si tuvo la suerte de que fue un curso y entendió cosas? Porque no puede depender pues, de la fortuna, sino que tiene que haber política pública. A ver. Para mí es muy importante decirles que en esta mesa que si alguien fue violentada de pequeñita en un hogar que verdaderamente no funcionaba, fui yo, ¿no? Si tú me preguntas por qué estoy defendiendo niños ahora, pues bueno, viene de ahí y el darme cuenta para mí fue durísimo. Efectivamente, cuando yo tuve mi primer matrimonio, nacieron mis hijos, tendía yo, ¿no?, a la violencia. Pero es muy importante entender que si no hay conciencia, no lo vives. No. Porque yo pensaba que era lo normal. ¿Sí? Yo vivía eso como algo normal. Entonces yo agredía a mis pequeñitos como fui agredida y les hablaba a mis hijos como fui tratada. Y fue Se terrible. Cuando yo me enfrento a esta realidad, el pararme enfrente de ellos y decirles perdón. Perdón. No, que debe ser O sea, durísimo, nadie me claro. enseñó a mí que había otra manera de vivir en un entorno de violencia. Pensé que esa era la forma. Ahora, cuando yo doy conferencias en torno a la violencia que vive la infancia, hay un momento que es clave con todas las personas que me hacen favor de escucharme, y es cuando les explico toda esta transformación que sufre el cerebro cuando el niño está violentado. Cómo las glucocorticoides se hacen grandes, cómo se expanden, cómo las emociones, todo este berenjenal de situaciones que vive el niño, que viví, ¿no? Y les digo, y esto es precisamente la situación que hace que hoy México sea el país que es, ¿no? Y por eso está la violencia como está, porque tenemos, pues desgraciadamente, los tres tipos de violencia, ¿no? La estructural, la cultural y la directa, que es la que vivimos aquí todos los días.
Cuando yo estudio inteligencia emocional, fue para mí, para docentes, fue para mí como un parteaguas porque yo entendía qué era lo que había vivido dentro del hogar, que estaba mal, que estaba deforme. Entonces, fue para mí un motivo de depresión, ¿no? Claro. Porque dije, en la torre, ya entendí, porque tuve un hermano también que fue compañero mío y murió en una depresión terrible, ¿no? Y entonces decía, ya entendí, esto me pasó, esto me pasó. Con esto te quiero decir que si los padres supieran lo caro que te sale, que tu hijo haga conciencia de eso que viviste y que vas a tener que terminar pagando psicólogos eternamente y a lo mejor hasta psiquiatras, a lo mejor dirías, voy a tratar a mis hijos de una manera distinta. Y déjame insistir en esto. A ver, ¿qué estamos haciendo? Tú eres experto en esto desde hace muchos años, Juan Martín, que he tenido el gusto de platicar contigo. ¿Qué estamos haciendo hoy en México para empezar a llevar esto que están diciendo aquí, que tiene implicaciones en la educación, educación formal, que tiene implicaciones en la estructura familiar, desde dinámicas de trabajos, tiempos, traslados, que tiene implicaciones en el entorno social y que tiene implicaciones en la manera en que entendemos a la infancia? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy con esto que nos dijiste al principio del CIPINA y de las leyes y de ese marco que decías? Estamos haciendo realmente poco. Y quizás uno de los temas centrales que habría que ubicar es que cuando hablamos de cultura de violencia o violencias, tenemos que colocarnos nuevamente en esta visión adultocéntrica que ya hemos hablado, que seguimos ignorando a los niños, las culturas machistas que tenemos y que afortunadamente cada vez se hacen más explícitas, pero también tenemos otras expresiones de violencia, las clasistas, las racistas y demás, que están ahí como actos de poder que imponen modelos de vida, una familia de Disneylandia, hijos de Disneylandia y parejas felices que, por cierto, el 14 de febrero tienen que declararse amor eterno otra vez. Entonces, estas cosas son violencia. Violencia en el sentido de que esta idealización no corresponde con la vida real, porque tienes que ir a trabajar y tu jornada cada vez es más larga, los más precarias, son de menos 2 tiempo. horas, claro. Y aquí viene entonces que la cultura o las culturas de violencia tienen significantes, tienen normas, no legales necesariamente, pero establecidas, y tienen prácticas sociales. Entonces, estamos en estas culturas de violencia acostumbrados a que alguien pisa y tú pisas a otro y el otro pisa al demás. Y entonces tenemos, y yo suelo explicar, las violencias son como una gota de agua en el estanque. Tú puedes poner y va a tener ondas expansivas. Nuestro país tiene 13 años en una guerra absurda que ha militarizado al país y que hay 13 millones de armas. El 10% de la población nacional está armada, por supuesto de forma ilegal. Y esa violencia no es solamente entre grupos criminales y policías y militares, sino que también cuando hay conflictos entre las culturas machistas y los derechos de las mujeres, la violencia extrema es feminicidio, pero no solamente la matas, la mutilas, la exhibes y tristemente la gente, y aquí viene lo grave, y recordemos el caso terrible de Ingrid, que la demostración más grave no solamente es el feminicidio brutal, sino que socialmente existe una lógica tan normalizada de buscar las imágenes y afortunadamente alguien creativo, una chica creativa, sugirió cambiemos la narrativa y coloquemos imágenes bonitas en lugar asociadas a su nombre. Asociadas a su nombre. Pero otra vez, fíjate, ese ejemplo que comentas, es una reacción social. Así es. Es una respuesta solidaria, fundamentalmente de mujeres, algunos hombres se sumaron, pero fundamentalmente de mujeres. Pero vuelvo a la pregunta, ¿dónde está el Estado en esto? O sea, ¿qué está haciendo el Estado mexicano frente a estas violencias? Y te lo pongo, incluso voy más, fíjate. Ustedes saben lo que han dicho es, los niños y niñas están en el centro de una cultura, de unas prácticas. Ok. La lógica de un Estado democrático es que el niño o la niña es sujeto de derechos. Y la función del Estado es que en ese entorno, si alguien vulnera sus derechos, debe haber un Estado que lo proteja. Así es. Sea la familia, sea la escuela. Claro. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy en materia de políticas? Muy poco. Para proteger a los niños y niñas, para que cuando se encuentran con esta violencia tengan una línea de más en la prevención. Digo. Claro, mira, están en las la prevención. acciones. Hay acciones puntuales. Por ejemplo, tenemos el CIPINA como mecanismo de coordinación. Con la ley en 2014 creamos las Procuradurías de Protección que están en los sistemas DIF.
que no tienen presupuesto y que ¿Que dependen de quién? De los de gobiernos los sistemas del DIF Estado. de gobierno estatal y gobiernos municipales y tienen que ponerle dinero Que son procuradurías especializadas, pero que no tienen para la recursos. protección. Quisiera destacar un caso específico buenísimo que hay que copiar y retomar, que es Coahuila. ¿Por qué? Tienen presupuesto suficiente, tienen autonomía, no dependen del DIF, Ok. tienen incluso personal especializado, entre ellos una policía especializada en derechos de niños y niñas. Y es interesante porque Coahuila aparece siempre con altos índices de maltrato, de negligencia, de tal, pero eso es buena noticia porque significa Que hay que están registro. Claro. haciendo registro, un poco lo que hablamos hace un ratito, y que están respondiendo precisamente cuando la familia no tiene condiciones y responde el Estado. Por supuesto hay otras Sí, puede cosas. ser muy engañoso Claro. que no haya denuncias, Pero no es que esté bien. Es buena noticia en perspectiva de que están Claro. respondiendo el Estado. En general, seguimos teniendo un Estado fragmentado, desarticulado, que no ve a la infancia y que sigue depositando en las familias. Ahora, en esta perspectiva, parte del gran problema que tenemos asociado a todo esto es que no estamos construyendo ciudadanía, porque la ciudadanía sería una de las maneras para poder frenar la violencia. ¿Qué significa? Implica que si reconocemos a los niños y a las niñas en su propia naturaleza de ser humano y de persona, pues no les maltratamos, no los ignoramos, Claro. les damos un trato horizontal. Y yo suelo ironizar mucho con los papás y mamás. Traten a sus hijos como si fueran extraños, como si fueran ajenos. A los hijos ajenos, hijas ajenas, no les pegas. Les Claro. ofreces agüita, les das Claro. lo mejor que tienes en casa. Sí. Trata a tus hijos como ajenos, como extraños. Bueno, en la A medida los que vayamos, propios, o a los lo sí, peor, ¿no? claro. Reconozcamos entonces esto y en esa medida vamos a ir rompiendo estas lógicas. Y por último comento, creo que tenemos que recordar que el Estado en su conjunto, Sí. somos un gobierno federal, Sí. estatal, municipal, necesita no solamente cumplir con los mandatos de ley, los tratados internacionales, sino con un sentido básico de democracia. Si tú tratas distinto a alguien, en este caso a niños y niñas, no solamente te estás anulando como Estado o impidiendo que te puedas incluso así reproducir, sino sobre todo estás minando las formas en las que se va a proteger a cualquier otro ciudadano. Permitir que se les violente, los altos, es terrible, de cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, 97 quedan en impunidad. Solo 3 carpetas alcanzan un tipo de sentencia, proceso, y si son delitos sexuales, casi es 0. Este tipo de culturas o de normativas de ilegalidad, de que no pasa nada, que los niños tal, hacen que el Estado sea omiso, sea negligente e incluso intencionadamente actúe contra niños y niñas. Y ahora mismo el resumen es que tenemos un Estado totalmente ausente, una administración nueva que no ha hecho prácticamente nada distinto porque sus 25... Nueva, que lleva ya más de 14 meses. Y si contamos los 6 meses de pregobierno, Ya son 2 20 años al menos. meses, sí. Bueno, como saben, arrancaron con 25 proyectos prioritarios, que es lo que le quita el sueño al presidente. Tren Maya, becas para adultos ajá. mayores, los sembrar arbolitos de refinería. Navidad, Sí. y esas cosas. Ninguno tiene que ver con infancia. De los 25. De los 25, ninguno tiene que ver con infancia. Los altos niveles de violencia que estamos viendo nos han llevado a plantear la urgencia de crear un proyecto prioritario 26. El proyecto 26, con el hashtag proyecto 26, lo pueden buscar. Para incluir. Específicamente una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada contra niños y niñas. Y lo colocamos de manera un poco en efecto cascada, porque esta violencia armada significa desapariciones, homicidios, reclutamiento, entre otras Sí, lo cosas. más grave. Si lográramos tocar eso en lo municipal, estatal, municipal, muchas de las otras violencias van a poder ir disolviéndose. Ahorita, si quieren, volvemos sobre esto de qué se tiene que estar haciendo. Pero, María, cuando yo hacía la pregunta de qué está haciendo el Estado, tú también decías muy poco. A ver. Muy poco, por desgracia. A mí me da muchísima tristeza. Cuando salió la ley del 84, tocamos un punto que es muy importante, que es el interés superior del niño, que pocas personas entienden. Y Porque, cumple, y cumple. a ver, Nadie y sabe qué es el cumple. interés Porque, superior del porque, a ver, cuando explicas el interés superior del niño, te das cuenta que no lo tomamos en cuenta. A ver. A ver, explícame tú, ¿por qué nacen niños en los penales? ¿Por qué nacen niños en la cárcel? Si verdaderamente nos interesara el interés superior del niño y lo pusiéramos como primero, Como antes paradigma. que todo mundo, los niños no tendrían por qué estar ahí, naciendo ahí estigmatizados. Ese es un tema que hay que voltear a ver, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, el tema pues, de la adopción, ¿no? Que yo no estoy en contra de absolutamente nada, pero estoy a favor del interés superior del niño. Entonces me dicen, oye, la adopción gay. Entonces les digo, a ver, hay que entender que al niño hay que darle lo que perdió, que es una madre y un padre, ¿no? Es muy Pero complicado. no necesariamente, María. Bueno, no hay necesariamente, diversidad pero familiar. digamos, Ajá. ¿no?
que hablando del interés superior del niño, el niño puede crecer y decirte, oye, ¿por qué me dieron? Pero podríamos, incluso ¿no? en temas donde a lo mejor es más fácil que estemos de acuerdo, Claro, entendiendo sí, sí, que sí. esto es un debate. Es un debate. El tema, por ejemplo, las estancias infantiles. Así Ah, es. que las Claro. quitaron. La discusión Sí, de sí, sí, Un buen si lo tema. que queremos es que los niños estén ocupados, vigilados, o si lo que queremos es que estén en un entorno de desarrollo que, por lo tanto, tiene que tener ciertos contenidos mínimos. Ahora, las Fíjate que estancias es un paradigma. siguen, ¿eh? Me permito Sí. ilustrar. Si cambiamos el sentido, es romper paradigmas, adopción. En general ahora pensamos en los adultos que tienen derecho a adoptar y reclaman Porque es derecho a adoptar. adultocéntrico el tema. Porque es adultocéntrico. Si lo Así cambiamos, es el derecho del niño a una familia en la Claro. diversidad. Exacto, ese es el Si interés tú, superior. como adulto, quieres realmente ejercer la paternidad y dar el derecho a un niño a vivir en familia, no te importa si es discapacitado, si es indígena, si ya es más grande, porque ahora parece mercado. Entonces busco un niño blanco, de ojo clarito, que no tenga más de un año Así y además es. que me garanticen que no tiene alguna herencia genética negativa. Sí, sí, sí. Imposible. Pero si rompemos ese paradigma, va a cambiar. Lo mismo cuando hablamos de los penales. Para que no nazcan niños en los penales, cambiamos la lógica y las mujeres tendrían que estar en prisión domiciliaria o en otra lógica, no por ellas, sino por los niños. Por el Claro. niño. Entonces, significa darle la vuelta y el artículo 4 constitucional que logramos meter en la ola en 2011, cuando se hizo la modificación al primero, dice expresamente que todas las acciones de funcionarios y del Estado tienen que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Esto significa, le ayuda, le afecta, cómo vinculamos a niños y niñas. Y nada de eso se cumple. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos, si te parece, Rosario Alfonso, con el tema de un marco legal que se está discutiendo en México, el asunto, por ejemplo, de que si prescribe el abuso sexual infantil, que me parece interesante Sí. el tema, y el tema de la educación, pero ya no solo desde la lógica de la familia, sino desde la lógica del Estado, claro. Porque para que no dependa justo de la voluntad de qué familia te tocó, sino qué está haciendo el sistema educativo con estos temas. De esto platicamos regresando de la pausa. Ya estamos de regreso y nos quedamos, Alfonso, Rosario, con el tema de la educación, que es un asunto que ustedes han hablado. A ver, ¿cuál tendría que ser desde su perspectiva la labor del Estado en materia educativa? ¿Qué tipo de contenidos son los que tendrían que estar discutiendo hoy y si se está haciendo? Bueno, si se está haciendo, yo calculo que no, pero pienso que no, porque no hay un fomento real a la difusión, a la educación, que debe de sí, hay un esfuerzo hacia los niños. Y bueno, muchas veces los padres jóvenes, porque los que son niños, tienen padres jóvenes, entonces están como te pasó, ¿no? Que no sabías qué, y bueno, pues repites, ¿no? Entonces también ahí es donde hay que educar a los padres jóvenes. Entonces hay que hacer un esfuerzo con las escuelas, con los padres de familia, para educarles en cómo pueden tratar a los niños. Pienso, porque por ejemplo, ese es realmente el problema. En ¿no? esto que dice ahora, por ejemplo, yo recuerdo parte de lo que ustedes han venido señalando es en el desmontar ideas que tenemos. Pongo algunas, que el abuso ocurre fuera de las casas. El abuso ocurre generalmente en las casas. El abuso, Muchas el abuso veces, sí. ocurre en violencia, ¿no? O sea, tiene que ser violento, cuando no necesariamente sí. Es decir, estos temas que me parece que tendrían que estar incorporados para que no sea que la gente tenga que descubrir estos temas después porque se encontró un espacio, sino como parte de la formación. ¿Cómo lo estás viendo tú? Fíjate que yo creo que desde la educación que le damos a las niñas y a los niños, tenemos muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Lo quiero poner en un plano positivo, ¿no? Muy bien. Realmente tenemos muchos conocimientos acerca de, por ejemplo, de que el cerebro se estructura en la primera infancia, ¿no? Y que la estructura... ¿Qué edad? De los 0 a los 6 años de edad. Y haz de cuenta, la estructura es muy importante porque, por ejemplo, este es un ejemplo del doctor Rizzoli, pero a mí me gusta mucho, que él dice que la Ciudad de México todos la sufrimos todas las mañanas en el tráfico, ¿no? Y no hay manera de que avancemos más porque somos muchos carros los que queremos llegar a la misma hora a distintos puntos de la ciudad. Si la ciudad tuviera avenidas más anchas y calles mejor planeadas y una estructura de ciudad diferente, tal vez podríamos ser los mismos y el tráfico sería menor porque la estructura de la ciudad permitiría la movilidad, ¿no? Eso es lo que pasa en el cerebro exactamente, ¿no? En la primera etapa de la vida
se estructura el cerebro y se hacen las avenidas, las calles. ¿Cómo? Con alfabetización emocional, con brindarle a los niños habilidades para la vida, con enseñarles a tener empatía, que eso no se aprende porque tomes una lección o alguien te diga, mira, empatía es poder sentir compasión del otro, ¿no? Sino que se trabaja por la forma en la que fuiste tratado y por el buen trato o maltrato que recibiste, ¿no? Evidentemente, si alguien está recibiendo maltrato, violencia, está en una situación de alerta. El cerebro está alerta todo el tiempo, se llena de cortisol, se siente una situación de amenaza, está estresado, tiene estrés tóxico y reaccionamos desde ahí, ¿no? Cuando una niña y a un niño se les da buen trato, es como si ayudáramos a que su cerebro hiciera supercarreteras por donde van a pasar muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando hay esta disonancia entre lo que te ves en la escuela, por ejemplo, suponiendo que esto funcionara, y lo que pasa afuera, lo que pasa en las casas, lo que pasa en las calles? Es que, se cuenta, se necesitaría una política pública que ayudara también a los papás y a las mamás, o sea, que fuera a la familia a educarnos sobre cómo tratar a los niños, porque en realidad no sabemos. Y además también, mira, este es un tema importante. Hay un dicho africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea, ¿no? Los responsables de cuidar a las niñas y a los niños no son solo mamá y papá, somos todos. O sea, si nosotros de alguna manera nos encontramos a niños en la calle, en el mercado, en la familia, en la familia, tus sobrinos, tus ahijados, lo que sea, debes de darles a los niños buen trato y tomar en cuenta su opinión y preguntarles. Pero mira, esto que hacemos en las familias de no tomar en cuenta a los niños, de no escucharlos, de minimizar sus problemas, de pensar que no les pasa cosas importantes, es lo mismo que pasa en el Estado. De no creerles. Hace rato tú decías, lo que la violencia, para frenar la violencia en las calles, tenemos que frenar la violencia en las casas. Yo te diría, lo que vemos ahorita justamente que hace el Estado es lo que también hace las familias. O sea, este es un problema en donde estamos metidos todos, así como el Estado no ve a los niños, ¿no? Y no me refiero solamente al gobierno actual, sino creo que también los gobiernos anteriores, aunque algunos han manifestado mejor voluntad política en incluir a los niños en algunos programas, la verdad es que no tenemos realmente programas que privilegien a los niños y a las niñas, que los favorezcan en la educación, que no tenemos un presupuesto. Ellos, como no votan, la verdad es que parecen totalmente invisibles para el Estado, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a ser adolescente y estás en la prepa, te empiezan a dar un programa. Cuando estás a punto de votar. Pues te empiezan a dar ayudas económicas. Claro. Pero la verdad es que estas ayudas económicas no sirven, ¿no? O sea, no sirven para provocar un cambio en la cultura si no están metidas dentro de un programa que favorezca alfabetización emocional, cultura del buen trato, cultura de paz. Y ahí, por ejemplo, sobre esto que están diciendo, hablábamos ahorita de la ausencia de políticas. ¿Qué pasa con el legislativo? Y hace poco pues, se empezó a discutir este tema de... Mira, yo creo que hay varias iniciativas. En el Senado se avanzó con un pendiente que teníamos de la ley 2014, que era la prohibición del castigo corporal. Porque lo habíamos logrado meter, pero después los grupos conservadores en la Cámara de Diputados lo quitaron. Entonces ya se aprobó otra vez en el Senado, se mandó a la Cámara de Diputados, pero está congelado. Porque algunos militantes o gente de Morena y del PAN no están de acuerdo con ese tema, lo cual es totalmente absurdo, violatorio de derechos humanos. Tenemos que sacarlo. Tenemos pendiente la armonización con la ley de migración. De por sí nuestra ley de migración es híbrida, pero con la armonización con la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes tendría que mejorarse. Está congelada ya por 3 legislaturas consecutivas. A nivel de Congreso local, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México están pendientes normativas que permitan evitar mayor sufrimiento a niños y niñas que están en la definición de su identidad sexogenérica y que ahora es toda una cosa de tortura casi medieval, y está parada porque como estamos en una lógica de populismo todo, electoral, populismo punitivo y demás, literalmente se decide todo por encuestas, no solo las candidaturas, sino si se discute la interrupción del embarazo, si se discute el castigo corporal, todo está en función de esto, y eso es muy delicado porque entonces tenemos un poder legislativo que no está pensando en una mirada de políticas de Estado. Y me gustaría solo puntualizar, cuando hablamos de Estado, políticas de Estado, es que existe el marco normativo en el estándar internacional que tiene instituciones del Estado responsables y funcionarios y funcionarias y presupuesto. Y lo que estamos entonces teniendo ahora es lo que definimos como ingenuidad jurídica. Reforman un artículo que no sirve para nada porque no está anclado y además hace mucho tiempo, no de esta administración, de antes, todo va sin costo o sin impacto presupuestal. Sí, que si no es una declaración de buena total intención. Absurdo. Termino con esto que decías y creo que es algo que nos haría falta.
Ni siquiera hay que compararnos con Europa. Si pensáramos solo en América Latina, Colombia, Chile tiene políticas públicas. ¿Cómo qué? A ver, por eso me ejemplo, parece muy Chile. interesante. Chile crece contigo. Una política pública para atención a la primera infancia que significa marco normativo, presupuesto, instituciones y acciones públicas para involucrar a las familias, reducir la violencia, reconocer los temas de desarrollo infantil temprano Desde alimentos. y a la alimentación, el desarrollo neurológico. Y es una acción de Estado. Colombia tienen políticas de fortalecimiento a las familias en una lógica de diversidad. Y eso significa que las familias no solamente reciben modelos básicos como escuela para padres, sino que hay un acompañamiento específico para identificar cómo las familias se están transformando por la guerra que tienen ahí, que están ahora con acuerdos de paz, por el desplazamiento interno. Hay muchas formas, pero hay una respuesta del Estado con observatorios y indicadores. En el caso, por ejemplo, hay políticas que no solo son transferencia de recursos. no, de hecho, termino con eso. Es una paradoja. Tenemos, de acuerdo al Banco Mundial, más de 30 años de combatir la pobreza con programas de transferencias monetarias, que lo único que han logrado es crear clientela electoral. Seguimos teniendo el 47% de las familias en este país pobres. No sirven para eso. Paradójicamente, las trajo a México y las desarrolló Salinas de Gortari, su maestría en los Estados Unidos, y claramente lo que se ha podido observar es que era una lógica económica de consumo local. O en el mejor de los casos sirven para atenuar la caída hacia pobreza extrema. Así es, y pero lo que subir está los claro indicadores. es que no sirven para salir de la pobreza y que no necesariamente es un enfoque de derechos. María, en la misma lógica, ¿qué políticas de Estado, en tu opinión, tendríamos que estar discutiendo, ya sea desde la vía legal o incluso desde el Poder Judicial, que como hoy que estamos acá en Justicia TV, que de pronto vemos que a lo mejor no se está resolviendo? Mira, se están haciendo cosas, claro que están haciendo cosas. Yo me acuerdo el año pasado, yo tuve una gran emoción cuando subieron la edad, ¿no?, del matrimonio infantil, que aparte fue votado por unanimidad. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que la idea es empujar, ¿no?, El tema a de los la senadores. prohibición del Eso matrimonio fue infantil. maravilloso. ¿Por qué? Porque sabemos perfecto, todos los que estamos aquí sentados, las oportunidades que se le quitan a la niña y al niño cuando son obligados, ¿no?, a formar parte o a formar una familia. ¿De qué edad? ¿No? Ahora ya, antes era de 14 y 16, niñas 14 y 16 niños. Ahora ya llegamos a los 18, ¿no? Con todas sus complejidades, porque sabemos también que a los 18 tampoco está formado la conciencia del ser humano, entonces... Pero por lo menos ya Tienes otra- Y edad legal, puedes desgraciadamente, votar, ¿no? pues bueno, es la mujer, ¿no?, la que queda siempre con los niños, entonces tiene que acceder a trabajos que son marginados, en fin, con una gran complejidad y finalmente pues quedan esos niños que nacen de esos matrimonios hechos a un lado. Ahora, yo me estoy muy preocupada porque hemos firmado todas las convenciones y hemos ratificado todas las convenciones del mundo y seguimos estancados en lo mismo. Juan Martín, no te quiero recordar que esto lo platicamos hace 6 años Así es. en una mesa parecida y no salimos de ahí porque verdaderamente lo que ha faltado, yo no sé si se empuje o ganas, pero tenemos que ser como más violentos, aunque la palabra no nos guste, para que Agresivos. estos temas Determinados. agresivos, para que estos temas se tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque viene el 2030 y en el número 3 dice que estamos obligados Que el 2030 son los acuerdos. los objetivos para- objetivos sustentables. Estamos obligados a darle a los niños una vida digna. Yo no veo, A ver, y yo siguiendo no con veo esa lógica, movimiento. ¿Cómo no? ¿Y O qué sea, ha ¿cómo lo pasado, vamos por a ejemplo, hacer? con estos acuerdos que además en campañas hay que todo el mundo firma? Los 9 acuerdos que firmó con nosotros. Pues no, nada, el 30 de abril de 2018, en el marco de el proceso electoral, firmó con nosotros 9 compromisos MX por la niñez, se pueden ¿Quién- encontrar ahí. quién dice cuándo En firmó ese eso? momento el candidato, presidente Andrés Manuel López López Obrador, también lo firmaron todos los demás, incluida Margarita Zavala antes de que se bajara. Hemos estado insistiendo, recordando los 9 compromisos y no se ha cumplido. ¿Qué acción, por ejemplo? La usted primera diría era que- fortalecer al Sistema Nacional de Protección Integral. Segundo, atender con urgencia la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Invertir o reorganizar el presupuesto público, ni siquiera, y eso se lo explicamos a él, ni siquiera es más dinero. Es que lo que tenemos ahora, en el anexo 17, se reorganiza y se haga de una manera Eso no está estratégica. pasando Nada. tampoco. Atender a los adolescentes en conflicto con la ley, que está siendo un tema muy lamentable. Y un elemento central también correspondía a estas poblaciones altamente excluidas, indígenas, chicas embarazadas, los que trabajan, que viven en calle, y por otra, personas con discapacidades en general. Y otro elemento era considerar a las organizaciones como entidades de interés público. Es decir, hay
definición de política pública donde las organizaciones coincidimos con esa agenda del Estado, nos sumamos y trabajamos juntos. Todo eso lo firmó, dijo que era un hombre que cumplía. A mí mi abuelita me enseñó a cumplir las cosas que yo me comprometía. Yo también he estado insistiendo con la ministra Olga Sánchez Cordero que sería bueno recordarle que se honra, digamos, lo que se firma. Hasta ahora no ha pasado. El licenciado Encinas. Y bueno, esencialmente tiene que ver con esta mirada vieja de no ver a los niños y niñas. Y creo, yo termino con este comentario, que tenemos que apostar a políticas de Estado y tenemos que dejar de pensar en lo que el presidente piensa o no piensa, porque él es un jefe de Estado que está obligado a cumplir un mandato, pero nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir que el Estado funcione. Y el Estado no son personas solamente, son instituciones, marcos de ley, presupuestos, y en esa tarea estamos muchos y muchas. Claro. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que Juan Martín dice justamente que Colombia y Chile tienen muchos más avances, o sea, justamente comparándonos con países que están en una situación muy similar a la nuestra, la verdad es que sí se notan que los avances allá son mucho más. Nosotros en Guardianes acabamos de organizar justo un foro en el Museo Memoria y Tolerancia sobre la experiencia de una asociación chilena, Paicaví, que tiene, imagínate, fíjate, ellos tienen, nada más para que escuches lo raro que se va a oír diciendo esto en México, ¿no? Tienen 25 centros donde atienden a niñas y niños que han sufrido, y adolescentes también, que han sufrido violencia sexual, pero también tienen centros para niños que han sido los agresores sexuales de los niños, porque ellos han visto que el 30%, uniéndolo a lo que Juan Martín dice de los adolescentes en problemas de violencia, el 30% de los agresores sexuales a niños son menores de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta situación en México pasa con mucha frecuencia. Hay mamás que nos han visitado en Guardianes diciendo, mi hijo adolescente está teniendo este tipo de prácticas abusivas sexuales con su hermanito, ¿no? Para empezar, le llaman prácticas abusivas sexuales y no le llaman agresor sexual al adolescente, porque eso ya es ponerle un estigma negativo, cuando además los niños y adolescentes también tienen derechos. Y lo que se ha podido ver es que los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales junto a otros adolescentes o otros niños, ellos también han sido víctimas de violencia. El 80% de los casos han sido víctimas de violencia, no necesariamente sexual, pero algún tipo de violencia han tenido y se repite esta situación. Y entonces, lo que hicieron en Chile, justamente con este programa de Chile Crece Contigo, es el gobierno le da $6 millones anualmente a esta asociación civil para que haga un programa de prevención real del tema del abuso. ¿Por qué se lo da a una asociación civil? Porque además aquí en México, si yo digo eso, van a decir, bueno, pues Charo, porque trabaja en una asociación civil y las asociaciones civiles no son adecuadas, ¿no? Pero no es cierto. Mira, las asociaciones civiles pueden dar programas que pueden pasar más allá del gobierno actual, ¿no? Que no son solamente programas que el gobierno ponga porque está pues queriendo incluso que su mismo partido se quede, ¿no? Entonces, los programas que son para prevenir la violencia no los da el Estado, los dan las asociaciones civiles. Y fíjate además que una cosa que es muy interesante, ahí el tribunal recoge las denuncias de abuso, invita a todos a que denuncien, y el Estado paga la terapia, por eso le da Paicaví este dinero, pero le dan terapia tanto al niño que fue abusado como al que abusó. Y esa sí es una posibilidad de poder frenar que esto se repita, porque un adolescente que empieza a cometer prácticas abusivas sexuales con niños, si llega a la vida adulta sin atención y esto se convierte en una pedofilia, un pedófilo puede abusar de más de 60 niños. Entonces, es un tema que de verdad no vamos a frenar la violencia con programas que no resuelven en el fondo y que no entienden cómo funciona la violencia. Alfonso, ¿algún apunte final sobre esto? Pues sí, es muy triste toda esta perspectiva. No tenemos carencias por muchos lados y podemos tener muchas iniciativas y es una lucha constante, ¿no? De tratar de mejorar y de fomentar y de difundir, ¿no? Y la parte de prevención, creo que ese es, para mí, bueno, la perspectiva que tenemos nosotros es la prevención. Sí, que bueno, y hay muchas soluciones y muchas, trabajo que se hace cuando ya sucedió y se puede evitar. Yo creo, de lo que ustedes han dicho, este programa, que por supuesto siempre quedan temas que seguir discutiendo, pero que si es necesario, creo que volver a poner en el centro a los niños, a las niñas, a los adolescentes, revisar lo que hemos estado haciendo
en política pública. Me parece que parte de lo que han puesto en la mesa es la relación de este gobierno federal, en particular con la sociedad civil Sí, y con la infancia, que ese es otro tema que está ahí, que me parece que hay que revisar porque pues, juegan un papel fundamental. Pero está la puerta cerrada. La realidad es que está la puerta cerrada. Pero yo creo que la violencia sobre todo es un problema de todos. Sí, en sí, donde sí. no, en donde De acuerdo estoy. para solucionarlo, o sea, de verdad, esto no es un problema que solo tenga el Estado. Lo tenemos las asociaciones civiles, lo tienen las familias, y la única manera de resolverlo es colaborando todos. Pues sí. ¿no? Así es. Pues aquí han puesto ejemplos concretos de prácticas positivas que se han hecho en otros lados, incluso locales que han funcionado, el caso de Coahuila que apuntabas. Has compartido incluso hasta la importancia de la experiencia personal y de llevar este tema a lo macro, digamos, no solamente al proceso individual, sino a socializar estos temas para romper patrones, para cambiar cultura. Así que yo les agradezco mucho pues, la oportunidad de platicar de esto. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Gracias María. a ti. No, muchas gracias. Alfonso, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Ya lo sabe, este programa, además de que lo puede volver a ver aquí en Justicia TV, lo puede compartir con nuestras redes sociales, en nuestro programa en YouTube también, porque seguramente usted conocerá a alguien que valdrá la pena que le eche un ojo a lo que aquí se ha dicho, que a lo mejor le puede ser de mucha utilidad. Yo soy Mario Campos y le agradezco, como siempre, su atención y le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.